Esto que están leyendo acá es como cuando yo le digo a mis clientes, tómense en serio los rituales después de las terapias, tómense en serio porque están moviendo energía. Porque si una cosa como esta, que es un video que ya les voy a hacer escuchar, que es del bajo astral, mi amor, tiene poder y tiene la capacidad destructora por naturaleza de sacudir todo lo que se le ponga enfrente solamente moviendo energía, cuanto más algo que lo estás enviando desde la luz, cuanto más. Entonces siempre les digo a mis clientes lo mismo, pónganse en serio cuando hagan los rituales. Tomen en cuenta que la energía tiene poder, tomen en cuenta que la palabra tiene poder, tomen en cuenta que el yo soy de ustedes tienen poder. Así que aquí les muestro este video y escuchen bien la Nunca, historia. bajo ninguna circunstancia, y no importa si estás solo o acompañado, jamás vayas a tocar algún trabajo de brujería con tus manos. Te quiero contar la historia de Esteban. Esteban me dice, narrador, yo tengo muchas tendencias que son medias extrañas, no soy una persona tan común. Desde pequeño me gustaron como todas las cosas relacionadas con cuestiones oscuras. Me gustaron las cuestiones de calaveras y esas cosas relacionadas con la muerte. Y para mí eso era muy interesante, muy entretenido, la estética. Aparte que las otras personas les daba como que repulsión y miedo, a mí de alguna manera me maravillaba. Por eso en algún momento de mi vida desarrollé, digamos, ciertos gustos que para muchos van a ser muy extraños. Pero para mí es algo normal. A mí me gusta ir mínimo 2 veces a la semana a cementerios y me paseo por el lugar. Para mí son un lugar de tranquilidad, son un lugar de paz, son un lugar donde puedo como tener contacto con esa parte de la muerte que de alguna forma siento fascinación. Nada más extraño que eso, o sea, voy a estos lugares y ya. Pero hubo un día en el que me ocurrió algo muy extraño y mi vida dio un antes y un después. Aunque a mí me gustaban todas estas cosas relacionadas con la muerte, yo no creía en nada de las cuestiones paranormales. Para mí esos eran puros cuentos. Un día fui a dar una caminata a un cementerio, pero fue un día diferente. Hablaba con los guardias, ya me conocían, sabían que soy una persona inofensiva, simplemente iba ahí como para inspirarme y ellos me dejaban. Y me dieron paso en la madrugada. Este día que estuve en la madrugada en el cementerio, me topé con una tumba abierta. Nunca me había topado una tumba abierta. Claro que me había topado tumbas que estaban en remodelación. Vuelvo a decir, tengo mucho tiempo yendo. Pero te toca ver a los trabajadores o te toca ver como que ciertas cosas en las que sabes que están trabajando aquí. Esta no. Este era un allanamiento. Aquí se veía que habían roto para poder tener acceso al interior. Así es que me ganó la curiosidad porque nunca había visto eso y me asomé. Al día de hoy pienso soy un tonto porque si hubieran estado las personas adentro, me hubiera ido muy mal. Pero no pasó eso. Cuando me asomé, vi una bolsa y de la bolsa estaba saliendo una prenda femenina. Se me hizo súper extraño. Me acerqué a la tumba, metí las manos, saqué la bolsa, la abrí y empecé a sacar los objetos. Si era una prenda femenina, cuando la vi, lejos de ser algo que me agradara, me dio mucho miedo y asco porque estaba manchada de lo que probablemente era sangre. La arrojé y entonces el resto del contenido de la bolsa cae a mis pies y veo que hay como un bote y fotografías. Pues yo agarré las cosas para verlas. Soy un tonto, me ganó la curiosidad, porque si lo pienso bien y sin esas cosas se pueden quedar huellas digitales y eso era un crimen, yo me hubiera incriminado, pero no fue el caso. El punto es que lo que vi ahí eran fotografías de una familia y estaba en muchas de ellas como señalada una chica súper bonita. Era una chica como de una tez un poquito como oscurita, y los ojos también eran como de un color, no sé cómo decírtelo, como también como si fueran muy profundos, pero tenía una mirada que me dejó a mí hipnotizado. Y me puse a ver las fotografías de esta chica y yo estaba enamorado, pero entonces me topé con una que estaba muy extraña. Todas tenían como que la cara con ciertos símbolos, pero era más bien como marcando el contorno o señalando que es la persona indicada.
Y entonces veo una que tiene unas cruces en los ojos y toda la boca la tiene como que tachada. Cuando vi eso dije, ¿qué estoy viendo? Y entonces veo el bote. Y el bote tiene una mezcla de cosas que no quiero saber de dónde vienen porque eran líquidos, se veía asqueroso. Y estaba una fotografía de ella y en la zona del cuello tenía como puras marcas, como si fuera algo intentándola lastimar. Las marcas eran con plumas. Yo veo eso, me asusto, lo vuelvo a meter todo y lo aviento dentro de la tumba y me largo. Cuando llego a mi casa, me siento, vengo muy agitado, me siento en el sillón de la sala y en mi cabeza, mi voz, o sea, me estoy escuchando a mí decirme, mátate, 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 mátate. Desde ese día, narrador, no paraba la maldita voz en mi cabeza. Me fui a dormir y al momento de dormirme solo me decía, no gritos, no nada, mátate. Y era mi voz diciendo eso. Dice, al principio era como que qué extraño y qué está pasando y hasta me pegaba y prendía la televisión y ponía ruido y empezaba a tener un diálogo interno, pero esa voz de cierta manera tenía como más presencia, más fuerza, era más clara, era más fácil de escucharla aunque no gritara que mi voz interna. Entonces yo intentaba pensar como en volumen alto, no funcionaba, esa voz estaba continuamente. Me tuve que levantar en una crisis en la madrugada y empecé a caminar en la casa. Tomé unas pesas, me puse a hacer pesas hasta que cansé el cuerpo y ya no me era posible escuchar por el dolor que sentía en el cuerpo. Durante los siguientes 3 meses, prácticamente esa era mi vida. Y tenía que ocultarle a todos que escuchaba eso en mi cabeza porque sentía que me iban a tomar por un loco. Un día estoy viendo la televisión y aparece una chica que acaban de encontrarla. La chica se suscribió de la vida, la encontraron en su habitación colgada con una cuerda. Es la chava de las fotos. Es la chica que yo había visto en el cementerio. Las marcas del cuello. Y entonces entendí, esas cosas son lo que les llaman como brujerías. O sea, querían hacerle daño a la chica y realmente esa cosa tenía algún tipo de poder. Y como yo lo toqué, ahora tal vez lo que le pasó a ella, pues es parte de lo que me está pasando a mí. Entonces por eso se hizo eso. Dice, me dio un pánico que no te puedo dar idea. Empecé a buscar con personas, me topé con un amigo que era cristiano, mi amigo que era cristiano se puso a hacer oraciones conmigo y esa noche fue en la que me quedó claro que estábamos hablando algo que probablemente la ciencia no podía explicar. Mientras estaba dormido y esa voz seguía en mi cabeza, pero de alguna manera era extraña, era como si se hubiera distorsionado un poco, hubo una sensación que me despertó de los sueños que yo ya no tenía desde hace tiempo, desde que escuchaba esta voz. Ya no soñaba nada, solo era escuchar eso hasta quedar, como te digo, dormido por los cansancios de los ejercicios que hacía. Y en la madrugada algo me levanta y sigo escuchando la voz, pero hay una diferencia, ya no está en mi cabeza, está en mi habitación. Y cuando volteo hacia alguna parte de la habitación, veo una sombra enorme justo en el umbral de la puerta de mi cuarto y de la sombra como si se alargara una cara y sale una boca. Y es algo parecido a mi boca hablando con mi voz distorsionada diciendo, mátate, mátate. Dice, al día siguiente, narrador, yo me tuve que ir con mi amigo y le dije, por favor, sálvenme, esto me va a acabar. Me empezó a llevar con pastores, me empezó a llevar a iglesias, íbamos a oraciones. Durante 6 u 8 meses, esto iba y venía. Había oraciones que me hacían sentir extraño, había oraciones que hacía que esa cosa se apareciera, había días en los que ya no estaba esa voz. Y simplemente un día, una persona que decían que tenía un don como de sanidad o algo así, yo no entiendo mucho de esas cosas, me puso las manos, yo ya no tengo memoria. Lo que la gente me dice es que cuando caí al piso empecé a vomitar como un líquido negro y algunas personas dicen que era como tierra y lodo, como si parte de la tierra estuviera seca aun cuando saliera de mi boca y con saliva. Después de eso, dejó de pasar esas situaciones. Y al día de hoy sé que no importa qué ocurra, jamás bajo ninguna circunstancia toques un trabajo de brujería con tus manos.